Osorno, la región, Chile y el mundo. 96.5 FM y musicop.cl. La radio que te acompaña en este otoño. Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Presentamos Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones. Hablemos Legalmente, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Bienvenidos. Somos campesinos de la raza del troquel. Hola, buenas tardes a todos nuestros queridísimos auditores y auditoras que nos escuchan por este dial, el más potente de la provincia de Osorno, la alianza entre dos colosos, Radio Musicop y Purranque FM. Somos Hablemos Legalmente, José Manuel Baquedano, que les doy la más cordial bienvenida y agradecer su sintonía, desde luego. Hoy día me acompañan en el panel los abogados distinguidísimos Juan Carlos Claret y Felipe Jordán. Y excusamos al chillanejo Rodrigo Veralama, quien está en actividades muy perturbativas. Hola, chiquillos. ¿Cómo están? ¿Cómo está José Manuel? Juan Carlos. Saludamos a todas las auditoras y auditores en esta nueva edición de Hablemos Legalmente de 3 de abril de 2024. Muy Bueno, importante llevar. Así que sumándome también a las palabras de José Manuel y de Felipe, saludar a todos quienes nos escuchan como cada miércoles, o sea, cada miércoles como tantas personas que de repente en la calle nos dicen, los escucho, o no estoy de acuerdo con ustedes o sí estoy de acuerdo, así que esa es la idea. Esa es la idea, generar debate, polémica sobre temas de actualidad. Y yo quisiera abrir este programa con un grito, y ese grito dice, ¡Viva la libertad, carajo! ¿Ustedes saben a quién pertenece ese grito? Esa consigna. ¿Por qué estás invocando a mi ley? Fíjate que tú lo acabas de decir, invocando mi ley. Fíjate que hoy día, revisando la prensa que suelo deleitarme, me llegó un discurso que hizo Javier Milei ayer, 2 de abril, que se conmemora el 42 aniversario de la invasión argentina a las Islas Malvinas, o Falkland, para los ingleses, por intentar recuperar soberanía. Oye, y este personaje que realmente Javier Milei es, le podrán decir muchas cosas, pero tiene un sentido patriótico, bueno, que no es normal, no es anormal en los argentinos, porque ellos la patria la tienen muy en el corazón. De repente nos falta un poco de más chilenismo a nosotros, muchas cosas. Y Milei hizo un discurso muy de fondo en que elabora un poco el nuevo orden, que así le llama él, el nuevo orden argentino, que pasa por potenciar la economía y por resituar a la Argentina a la majestad que tenía años anteriores. Y fíjate que aquí hizo una cosa clave. Para lograr ese objetivo hay que, aquí voy a emplear una palabra de Rodrigo Vera, hay que sociabilizar a las Fuerzas Armadas argentinas. Y despotrica en su particular estilo contra los políticos de la década pasada, que lejos de legitimar socialmente a las Fuerzas Armadas, las denostaron, las denigraron, las basurearon por asuntos cometidos durante la dictadura de la Argentina. Que es un poco el mismo fenómeno que estamos viviendo en Chile, es decir, por muchos años los políticos de izquierda especialmente no han hecho otra cosa sino denostar y denigrar a las Fuerzas Armadas en vez de posesionarlas socialmente y hacerlas recuperar el prestigio que históricamente han tenido en Chile por lamentables hechos ocurridos durante la dictadura militar acá en Chile, que el mismo ejército ha sido el primero en reconocer los excesos y los abusos desde el nunca más del general Cheire en adelante, y que sin embargo pareciera ser que este es un tema sabroso para la izquierda chilena de mantener la herida abierta. Y con eso, y aquí hago propia las palabras de Vera Lama, con eso no se logra esta sociabilización, esta legitimación social de nuestras Fuerzas Armadas en Chile.
que realmente están para, como dice la Constitución, para la defensa de la patria, para resguardar nuestra soberanía. Lo de Milei es un fenómeno curioso que eventualmente puede complicar el escenario en la región, porque en su discurso llama a potenciar a las Fuerzas Armadas inyectando el recursos económicos para que recuperen su grandeza. Por lo tanto, podría ser un discurso incipiente, embrionario, pero vaticinador de lo que él quiere hacer durante su mandato, que no es otra cosa, lo dejó entre líneas ver, que poner en el tapete la reclamación y reivindicación de las Malvinas y de todas las cosas fronterizas. Y ahí en Chile vamos a tener un problema por el tema antártico, que ya lo hemos tocado otras veces. Sé que me salí el libreto porque no era lo que estaba preparado para el día de hoy, pero no pude dejar de hacer referencia porque breves minutos antes de este programa que se transmite en vivo llegó ese video a mis manos y lo consideré digno de compartir. No sé qué piensan ustedes si quieren brevemente algo sobre el particular. Bueno, respecto a las pretensiones de Argentina sobre la Antártica, no es primera vez que lo conversamos. Hace, si mi memoria no me falla, el año 2021 ya en este programa estábamos dedicando tiempo, sobre todo en virtud, para que veamos cómo son las cosas, de que la pretensión argentina en la Antártica no es monopolio de un sector político. Incluso creo que lo conversamos porque Alberto Fernández, en su discurso de inauguración de mandato, él señala que una de sus prioridades va a ser retomar la soberanía en la Antártica. Entonces, es algo que tanto izquierda como derecha o independientes en Argentina tienen, porque es una pretensión de futuro y es también lo que explica por qué Inglaterra tiene, o Gran Bretaña, Reino Unido, tiene el interés también en mantener las Malvinas o las Falklands, porque también le permiten proyección sobre la Antártica. O sea, hay un tema de futuro ahí, del Hay un cual tema lamentablemente... estratégico de futuro, tal cual. Exacto, el problema es que como país no tenemos tanto, no quiero decir conocimiento, pero no tanto interés en la Antártica como deberíamos tenerlo. O sea, recordemos derechamente de que las disputas territoriales de Chile en las últimas 2 décadas han sido por el Pacífico y por las fronteras terrestres, y por otra parte, los resguardos que nosotros tenemos en la Antártica suelen ser menores. No sé si se acuerdan, pero en pandemia incluso fuimos un bochorno internacional porque llegó el COVID en virtud, digamos, de nuestros buques que llegaban a los puertos allá en la Antártica. Entonces, no es un interés genuino el que tenemos sobre la Antártica, pese a que deberíamos tenerlo. Comparto plenamente. Y además que hay que dejar, hay que dejar que la política de relaciones exteriores chilenas de una vez por todas se profesionalice, se eleve al estándar que debe estar y que en este sentido, lamentablemente, el gobierno de Gabriel Boric ha sido nefasto en lo que es relaciones exteriores. También lo hemos comentado en programas anteriores, pero ojo que el tema de la Antártica, que es vital para Chile, estratégico, la Antártica es lo que nos da la característica de ser un país tricontinental. Nuestras Fuerzas Armadas, me consta, porque, porque serví en ella orgullosamente una buena parte de mi vida, lo tienen muy en claro eso, lo tienen muy en claro y tienen en clara la hipótesis de conflicto, en fin. Bueno, Felipe, ¿algo que aportar a este tema? Nada. No, el... es interesante. Bueno, siempre vamos a estar con es un tema permanente en el tiempo. Lo ha sido y lo seguirá siendo. El, el, el tema con los argentinos, el tema con los vecinos en el norte, con los bolivianos, con los peruanos, las reivindicaciones. eh, Pero ahora tenemos a Milei, y Milei no es tonto. A Milei hay que tenerle respeto, hay que tenerle mucho respeto porque es un gallo que tiene muy claro el libreto de la carta de navegación y que está haciendo lo que es correcto para repotenciar a las Fuerzas Armadas en Argentina, para legitimarlas socialmente, y con eso olvídate los aplausos que se llevó. Invitó a los veteranos de la que estaban presentes en ese acto de las Malvinas el 25 de mayo, que es el equivalente a nuestro 18 de septiembre, para, para proclamar, como dijo él, el discurso de lo que va a ser la nueva política de la nueva Argentina. En Pero fin, lo eso que no es lo falta, de Milei, digamos. O sea, en último término, cada gobierno ha dicho que es refundacional o que va a claro, levantar. Yo en eso, digamos, sería más cauto. y lo único que veamos. falta es que ahora pida de nuevo una nueva invasión a las Malvinas, a las Falklands. Pero bueno,
Veamos qué Cada, pasa. cada loquito con su tema. Yo, yo tendría cuidado con esos loquitos que nadie apostaba por Hitler en 1923 en Múnich. ¿Ah? Y mira, miren qué terminó. Bueno, no, en ningún caso estoy comparándola. Cero Si no te paréntesis. pongas apocalíptico, pobre. Sí, en ningún caso lo estoy comparando. Ya, Juan Carlos, la palabra es tuya porque tú tienes que exponer el tema de la tarde de hoy. En efecto, colegas, tenemos nueva audiencia de formalización fijada para el próximo 29 de mayo en dependencias del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago. En esta ocasión no es el Tronco Torrealba, no es el ex director de la PDI, Sergio Muñoz. Siempre se me confunde con el de Carabineros, sino que estamos hablando del actual alcalde de Recoleta, quien ya está terminando su último periodo. Estoy hablando de Daniel Jadwe. ¿Cuáles son los delitos imputados? Yo quiero ser honesto, quería hablar sobre lo que ocurre con el senador Fidel Espinosa, pero me comprometo a tratarlo la próxima semana. ¿Por qué? Porque es un asunto tan delicado del cual, evidentemente, conociendo al senador, al abordar este tema, posiblemente anuncie querella, entonces hay que tocarlo con mucha precisión. Y, digamos, dije, no, esto requiere una vuelta de tuerca, vuelvo con Fidel Espinosa la próxima semana. Por ahora, quiero explicar a la ciudadanía qué es lo que está pasando con Daniel Jadwe, porque hemos sido bombardeados de noticias al respecto, pero no necesariamente entendemos qué es lo que está pasando, digamos, detrás de este caso. Lo cierto es que Oye, quiero entre paréntesis, solamente para dejar un voto aquí a constancia, a mí me cae bien Fidel Espinosa. No, no comparto evidentemente la sensibilidad política que él tiene, pero encuentro que es un gallo bien valiente para decir las cosas, incluso a costa de su propio partido. No sé qué carta bajo la manga tienes, pero cuando Claret tiene carta bajo la mano, la tierra tiembla, he dicho. Así que no sé, estima no tengo, pero sí le tengo respeto político y sobre todo quiero abordar un tema delicado que le ha ido penando al senador por los últimos 10 años. Así que yo sé que si lo escucha va a anunciar querella. Así que en ese sentido, yo la próxima semana, desde ya, anuncio a quienes nos escuchan a sintonizar la radio para que conozcamos en profundidad cuáles son los negocios de nuestro senador y su familia en las tierras de la 10ª región de los lagos. Pero volvamos a Daniel, volvamos. Daniel Jadwe está, por lo menos se anunció ya, de que va a ser formalizado por cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa. Son 4 delitos por los que se le está persiguiendo desde Fiscalía al alcalde de Recoleta. Esta es una investigación que, si bien el próximo 29 de mayo va a ser comunicada para todas las personas, pero particularmente para el alcalde, cuáles son los delitos en específico, esta causa se remonta ya al año 2021, cuando ocurre una querella en contra de Daniel Jadwe y ocurre una declaración de un trabajador de una empresa que ya voy a empezar a dilucidar, en el que se da cuenta de los negocios non santos por parte del alcalde de Recoleta. Entonces, esto ha sido algo que se ha venido cocinando a fuego lento, que ha sido prácticamente casi 3 años de investigación desformalizada. Es decir, cuando un fiscal recibe una denuncia, lo primero que dice es: investiguemos para ver, en primer lugar, si hay algún indicio, algún medio de prueba que permita sostener de que efectivamente los hechos ocurrieron. Y cuando el fiscal tiene ya el convencimiento, tiene la convicción de que efectivamente de que se ha cometido un delito, decide formalizar, porque tiene la certeza de que la causa va a avanzar. Si la causa no tiene mérito, porque no hay insumos para sostener una formalización, el fiscal suele archivar las causas, que es lo que ocurre con el volumen de causas en materias penales. Pero en esta causa en contra de Daniel Jadwe, la fiscalía demoró casi 3 años en premunirse de medios que le permitan sostener después una formalización, como va a ocurrir en mayo, y eventualmente después una acusación en sede penal. Pero para quienes nos escuchan y no tienen por qué saber, el cohecho, que es el primer delito por el que se le está investigando, dice relación con que el alcalde habría recibido alguna retribución que no se corresponde con su ejercicio del cargo. Es decir, le pasaron por debajo algo con tal de que hiciera algo. Esa es más o menos la lógica del cohecho. La particularidad es que no cualquiera puede ser una parte activa del cohecho. Se requiere ser funcionario público. Es un delito funcionario. Solo determinadas personas pueden cometer este delito, que es particularmente la investidura desde la cual
habría actuado el alcalde Jadwe, pero también se le está persiguiendo por administración desleal, y eso significa que teniendo facultad de disponer un patrimonio, de contraer obligaciones o de resguardar el patrimonio de otras personas, como un alcalde tiene el deber de resguardar el patrimonio de una municipalidad, lo cierto es que traicionó esa confianza depositada. Por eso está el segundo delito en la administración desleal. También se le está persiguiendo por estafa, y recordemos que estafa significa provocar en otra persona un perjuicio patrimonial en virtud de un engaño. Y cuando esta estafa es cometido por un funcionario público, estamos en presencia entonces de fraude al fisco. Esos son los 4 delitos por los que Daniel Jadwe va a ser investigado formalmente por el Ministerio Público y sobre el cual evidentemente el alcalde va a tener derecho a su defensa, va a poder presentar sus descargos, etcétera. La formalización no significa que en sí mismo Daniel Jadwe sea el culpable, pero sí es un antecedente importante para la opinión pública de que a juicio de fiscalía hay mérito para seguir prosperando en esta causa. Si no hubiera participación alguna, posiblemente la hubiesen archivado, pero no es el caso. Si Fiscalía está avanzando es porque ha encontrado insumos, más aún cuando el Consejo de Defensa del Estado ya anunció que va a presentar querella, lo cual también es muestra clara, digamos, de que para el Estado es más o menos claro algún grado de participación, al menos en alguno de estos ilícitos por lo que se investiga. Pero mi intención no es enredar a quienes nos escuchan con disquisiciones jurídicas. Quiero explicar un poco de qué se trata el trasfondo del caso. Porque ustedes tal vez recordarán, y yo creo que todos aplaudimos, cuando el año 2015 el alcalde Jadwe anuncia la creación de las farmacias populares. Es decir, bajó los precios de medicamentos que eran carísimos, que les facilitó la vida a muchas personas. De hecho, en Santiago yo me encontraba estudiando en esa época y me tocó ver adultos mayores, también en la realidad en todo el país, que decían, con lo que yo me ahorro ahora de los medicamentos, puedo, no sé, el domingo comprarme un postre para el almuerzo familiar. Y eso es un cambio en en la calidad de vida que repercutió directamente en todas las personas. Y con mayor razón, esto provocó que el año 2016 Daniel Jadwe fuera reelegido con una gran votación, porque fue una política pública de trascendencia no solamente en Recoleta, sino que digamos, fue replicado a nivel nacional. Y por eso, el año 2016 nace ACHIFAR, que es la Asociación Chilena Municipal de Farmacias Populares. Se crea una asociación que reúne a todos los municipios que querían hacer el mismo proyecto. Entonces, para poder negociar con los proveedores de medicamentos, la unión hace la fuerza, ¿cierto? Entonces se unieron en esta asociación para negociar mejores términos, mejores condiciones de adquisición de medicamentos entre todos juntos. Para eso se crea esta asociación, el 2016, del cual el alcalde Jadwe es elegido su presidente, y así entonces Daniel Jadwe, en representación de esta asociación, que reunía a lo menos a otras 47 municipalidades, empieza entonces a representarlo ante distintas farmacéuticas, Senabast, etc. Pero esto comienza a cambiar el año 2019. El año 2019 entra en escena una empresa que se llama Best Quality SPA. Esta empresa es proveedora de medicamentos, pero no solamente de medicamentos, sino que puede proveer un montón, es como un DIMAC o como un Adelco, digamos, que iba proporcionando distintos insumos, pero para estos efectos estaba también proporcionando medicamentos. Comienza la pandemia y lo cierto, y de hecho si hacemos un poco de memoria, nos recordaremos de que no teníamos los insumos de mascarilla, de alcohol gel, de los insumos básicos que usamos para la pandemia. Entonces, desde la Asociación Nacional de Municipalidades con Farmacias Populares, comienzan las tratativas para conseguir a menor costo, digamos, un gran volumen de mascarillas, alcohol gel, etcétera. El tema está que Best Quality es la empresa escogida para aquello, y cuando llega el momento, este vendedor de decir ya, cerremos el acuerdo, hay un primer insumo del actuar ilícito supuesto que acusa Fiscalía, y que sería que Daniel Jadwe dijo, perfecto, pero ¿cuál es mi comisión? Y ahí ese fue el primer insumo. Entonces, el caballero que se llama César Ramírez, que era el vendedor, él después, cuando la Asociación Chilena de Municipalidades dejan de pagar los contratos con Best Quality, presenta una querella en contra de Daniel Jadwe y dice, a mí Daniel Jadwe me ofreció
el pago de comisiones, me exigió que si no le daba plata a él, que cambiemos la modalidad y que sea una donación a la municipalidad. Y como nosotros tampoco quisimos dar plata a la municipalidad, lo que terminamos haciendo fue desviar como 20 millones de pesos en mascarillas y alcohol gel que fueron a parar porque yo mismo los entregué a la sede del Partido Comunista en Santiago. Entonces, ahí comienza la primera chispa, la primera hebra que dice Fiscalía, oye, qué curioso, en virtud de una demanda que después pasa a querella por una supuesta estafa de Daniel Jadwe, sucede que tenemos un trabajador que dice, oye, esto es lo que estaba ocurriendo. Y en virtud de eso, el año 2021, la Fiscalía empieza a investigar y empieza a desgranar el choclo, porque se da cuenta que situaciones como esas no fueron excepcionales, sino que fueron una práctica común. ¿Por qué? Porque incluso pese a que la Asociación Chilena de Municipalidades se negó a entregar los libros, digamos, contables, después de varias gestiones solicitadas por el Ministerio Público a la justicia, lograron acceder a las cuentas bancarias y se dieron cuenta que habían, no sé, convenios con la Universidad de Concepción por 50 millones de pesos, de los cuales solamente a la Universidad de Concepción le llegaron 15 millones de pesos y los otros 35 fueron a parar a distintas cuentas. Entonces, ahí es donde se encienden todas las alarmas y hace que el Ministerio Público ahora decida formalizar a Daniel Jadwe por ser presidente de la Asociación Chilena de Farmacias Populares. Es decir, no es porque fue alcalde de Recoleta, sino porque siendo alcalde de Recoleta le tocó desempeñar un rol gremial, digamos, y en ese rol es que finalmente termina ocasionando un perjuicio porque la Asociación de Municipalidades, las arcas de esa asociación se fundaban con los aportes que hacían las propias municipalidades para conseguir esos medicamentos. A renglón seguido, y también esto logra explicar también por qué el Ministerio Público quiere continuar, digamos, con la estafa, no solamente delitos funcionarios, sino también con una estafa, es que el alcalde Jadwe, con efectos, digamos, o a consecuencia de la pandemia, decide experimentar adquiriendo un medicamento, que en este momento me creerán que me olvidé el nombre, fentinol, si no me equivoco, voy a buscarlo mientras tanto. Y en ese caso, digamos, lo que ocurre es que se encarga a Cuba una cantidad importante de ese medicamento y lo cierto es que ni siquiera ese medicamento había sido testeado, ni siquiera ese medicamento tenía la aprobación de la autoridad sanitaria para poder ofrecerse. Entonces se adquirieron grandes cantidades de ese medicamento a Cuba sin siquiera poder ofrecerlo a las municipalidades o más aún, sin siquiera tener certificación de que efectivamente funcione como un medicamento a lo menos en contra del COVID. Entonces, en ese sentido, digamos, esos son los antecedentes que la Fiscalía hoy día está investigando, por el cual el alcalde Jadwe va a estar sentado en el banquillo de los imputados a finales de mayo próximo, y que, dicho sea de paso, y con esto le cedo la palabra, pone en tela de juicio dos cosas. En primer lugar, siguen siendo las formalizaciones el único criterio para determinar si las autoridades siguen o no en sus funciones. Yo sigo creyendo de que es importante que el Ministerio Público sea un ente autónomo. Sigo creyendo que es importante que el Ministerio Público ejerza con independencia sus investigaciones, pero yo creo que también es importante distinguir de que no podemos tampoco entregarle al Ministerio Público la calidad o la atribución de definir, porque el Ministerio Público tampoco es una institución impermeable a la corrupción, de que se puedan usar, digamos, con fines no santos, digamos, una investigación penal. Eso es lo primero. En segundo lugar, yo creo que llama la atención profundamente el rol que ejercen los concejales, concejales con C, que viene de consejo, de poner el ojo, digamos, encima de las actuaciones del alcalde, porque en ninguna de las causas donde los alcaldes están sentados en el banquillo, pronto va a caer la alcaldesa UDI de Las Condes, Peñalosa, por un Sierra Bella, digamos, pero en Las Condes, y los concejales nadie fiscaliza. ¿Cómo se descubrió lo de Jadwe? Por un trabajador que da cuenta de qué es lo que le estaba sucediendo y después Contraloría se mete y ahora el Ministerio Público. Y el Consejo Municipal, con personas que son elegidas democráticamente para fiscalizar qué es lo que hacen para no darse cuenta de lo que estaba ocurriendo delante de ellos.
Lo mismo ocurre con el Tronco Torrealba y tal vez en cuantas otras municipalidades, donde los primeros que deben fiscalizar finalmente son los últimos que llegan a esta ola de investigaciones, que enhorabuena que lleguen y que caigan los que tengan que caer. Pucha, que aportaste insumos y antecedentes respecto al tema Jadwe. Felipe. Mira, ya estamos medio cerca pero pues sin prejuicio que podemos seguir hablando después del tema. Claro, es interesante lo de que también salió a la palestra y que, bueno, la noticia parece que la oposición dice que el gobierno se pegó un tiro en las patas, en los pies, ¿no es cierto? Con el tema este del famoso criterio TOA. El criterio TOA es precisamente lo que, para que los auditores entiendan, a lo que Juan Carlos se refirió recién, que dice relación, y esto ya venía hace un par de semanas, eh, dice relación con el hecho de que cuando se formaliza, cuando el Ministerio Público, la Fiscalía formaliza eh, a un funcionario público, hablemos funcionario público en general, ¿ah? Porque no son funcionarios de gobierno, sino que son funcionarios públicos. ¿Qué significa formalizar de partida para que la gente entienda? No sé si Juan Carlos lo dijo. Eh, forma- Sí, en último término Ah, es lo dijiste. Ya, que el perfecto. Ministerio Público comunica ante el juez de Claro, garantía al imputado cuáles son los delitos por los que lo se está le está investigando. investigando. Se le está investigando. Ya, entonces, el criterio TOA, que después ahora todos salen diciendo que en realidad no era de la ministra TOA, sino que era un criterio que quería imponer él personalmente, el presidente de la República, era que si un funcionario público ha sido formalizado por una investigación por el Ministerio Público, el funcionario tenía que renunciar. ¿Por qué? Porque, y esta es la explicación, que en fondo algo de razón tiene, pero no es el principal fundamento, que supuestamente cuando uno lo formalizan, la preocupación de uno va a estar más dirigida, ¿no es cierto?, obviamente, a velar por su propia defensa judicial que los problemas que pueda tener el cargo por el cual está desempeñando. O sea, en otras palabras, voy a estar más preocupado de mi defensa judicial o jurídica que de las obligaciones de mi cargo público, ya sea alcalde, ya sea ministro, subsecretario, lo que sea. Entonces, y aquí obviamente se genera, hay varios aristas de esto, porque en definitiva la mayoría de los penalistas, los juristas, dicen, no, pues sabe que en realidad no es buen criterio, por la sencilla razón, o sea, no es buen criterio que de buena primera, digamos, todos los formalizados deben ser, deben renunciar, deben dar un paso al lado. ¿Por qué? Porque la formalización, como bien anticipó Juan Carlos, es un acto privativo del Ministerio Público que no está sujeto a control. O sea, el Ministerio Público, con los antecedentes que tiene, va y presenta un escrito al Tribunal de Garantía y dice, señor juez, yo voy a iniciar una investigación en contra de Juan Carlos Caret, porque existen antecedentes de que él ha hecho tal cosa, o se ha pelado tanta cantidad de plata, o ha malversado, o ha hecho lo que haya sido. Bueno, O el sea, tema es que técnicamente, solamente para precisar, el fiscal, mediante un escrito, pide se fije audiencia de formalización. Y una vez fijada la audiencia, en audiencia pública y oral, comunica al imputado los hechos por los cuales se le está investigando. eso, exactamente. Gracias por la precisión. Eh, entonces, el tema es que, y lo que decían un par de juristas que estuve leyendo ahí, que en realidad lo relevante no debería ser para esta decisión de si este funcionario público tiene o no que renunciar, debería ser las medidas cautelares que eventualmente el Tribunal de Garantía adopte. Es decir, por ejemplo, de las más suavecitas, como es el arresto domiciliario parcial o total, arraigo nacional, hasta la más gravosa, la más grave, ¿no es cierto?, que es la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque el juez toma esa decisión en base a los antecedentes que el Ministerio Público tiene que entregar por lo menos al comienzo, cuando formaliza. Entonces, esa ya es una decisión que es relevante. ¿Por qué? Porque si un funcionario público realmente no hay duda alguna de que metió las manos, que el Ministerio Público entrega suficiente antecedente, ya en la etapa, ¿no es cierto?, de formalización, el juez con esa información, si el juez decreta, ¿no es cierto?, el arresto domiciliario por ejemplo, un alcalde X, obviamente ese alcalde ya claramente no va a poder seguir ejerciendo sus funciones y claramente va a tener que renunciar. Funcionario público que sea, va a tener que renunciar. Entonces, la conclusión es, lo determinante no debería ser si el
si el funcionario público ha sido o no formalizado, sino que cuál es, después de la formalización, si es que la medida cautelar, si es que alguna se decreta por parte del juez de garantía. Eso. Bien, tenemos que ir al espacio comercial en este minuto. Vamos con nuestros auspiciadores y estamos en breve con ustedes para seguir en este interesante tema. Vamos y volvemos. 18 Nos horas, vemos. 30 minutos. Baquedano y Claret Abogados, un estudio de abogados que ofrece un completo servicio profesional en las áreas penal, administrativo, civil y defensa ante el Estado. Experiencia atendiendo causas de alta complejidad e impacto. Baquedano y Claret, profesionalismo y resultados es lo que ponemos a su disposición. Baquedano y Claret Abogados, nuestras oficinas en calle O'Higgins 1271 Osorno, o visite la web baquedanoyclaret.cl. Neumáticos Osorno saluda cordialmente a su distinguida clientela e informa que tiene a su disposición una amplia variedad de neumáticos agrícolas de la prestigiosa marca Pirelli. Además, somos distribuidores oficiales para la zona sur de la marca Maxxis, donde encontrará la medida adecuada para su auto o camioneta. Neumáticos Osorno, ubicados en Maquena, esquina Ecuador, les entrega la mejor asesoría, servicio y precio. Loncomilla, Ingeniería Industrial. Cuenta con un sólido equipo de ingenieros y técnicos al servicio de los clientes más exigentes del sur de nuestro país. Servicio técnico de mantención y reparación de motores eléctricos, generadores, compresores, cajas reductoras, bombas de agua, leche, purineras, piscina y herramientas eléctricas en general. Visítanos en Guillermo Mata 507 o en Santa María 1685 en la ciudad de Osorno. Conoce nuestro trabajo en redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn o en www.bobinadosloncomilla.cl. Comunícate con nosotros a contacto@bobinadosloncomilla.cl o al fono 642 24 3505, 642 23 5100. Tu mejor compañía en Osorno. Radio Musicop 96.5. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Estamos presentando Hablemos Legalmente, donde las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Somos campesinos de la raza del troque. Bueno, estamos con ustedes nuevamente en este segundo bloque del programa. Y aquí se han dicho cosas re interesantes respecto del tema puntual del alcalde Jadue, de la formalización, de los negocios incompatibles. En definitiva, nada nuevo bajo el sol, estamos hablando siempre de corrupción, que lamentablemente en Chile se ha enquistado. Juan Carlos hizo una muy buena, casi como un relator de la Corte de Apelaciones, hizo una muy buena exposición de la causa, de los datos de la causa. Yo, ponte tú, no sabía que el tema estaba en las comisiones, que según esta acusación, Jadue había pedido la colita, digamos, por su gestión. Pero yo quisiera detenerme a propósito de lo que dijo Felipe de la doctrina, la llamaste doctrina Toá, si no me equivoco, Felipe, doctrina Toá, en reflexionar un poco sobre lo perversa que en Chile es, lo perversa que se ha convertido la institución de la formalización de la investigación en manos de los fiscales del Ministerio Público desde, yo diría, unos 10 años a esta parte, a lo menos. En sus orígenes, en los orígenes de la reforma, todo lo que primó en el mensaje de la reforma procesal penal fue enrostrarle al sistema antiguo de los antiguos jueces del crimen que investigaban, acusaban y sentenciaban, las hacían todas,
de esto que era un ambiente que se prestaba para corrupción, que los actuarios, que eran los intermediarios entre el imputado y el juez, recibían coimas o hacían desaparecer escritos o incluso expedientes, pero la mayor crítica era la lentitud del sistema, era la lentitud en que se resolvían las causas del sistema antiguo. Y yo me acuerdo patente porque participé de esas discusiones activamente por el Colegio de Abogados o Asociación Gremial de Abogados de la época. Incluso trajimos a Guillermo Piedrabuena, que fue el primer fiscal nacional aquí a Osorno, para exponer estos grandes lineamientos de criterio. Y ocurre que con el devenir de los años y con la marcha de la reforma procesal penal, a mi juicio, no voy a decir todos, pero gran parte de los fiscales del país han usado y abusado de esta institución de la formalización. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que el sistema les concede a la fiscalía una facultad discrecional, que es abrir una causa desformalizada. Es decir, me explico, el señor Jordán es víctima de un robo de su vehículo en la vía pública, lo dejó estacionado, se lo robaron, va a la fiscalía o va a la PDI o va a Carabineros, ya se la denuncia por robo de vehículo en bienes nacionales de uso público. Esta causa llega a la fiscalía, se la asigna un fiscal, entre la denuncia que llega a la fiscalía pasarán unos 15 días, a lo mejor con suerte algo menos, y el fiscal tiene la facultad de mantener una investigación abierta, desformalizada, el tiempo que se le ocurra. Es decir, puede investigar a un ciudadano de la República o a una ciudadana de la República desformalizadamente, que incluso conlleva a que el imputado que está siendo investigado en calidad de desformalizado no tiene ni idea de que el Estado lo está persiguiendo y lo está investigando. Y el fiscal, mientras tanto, está haciendo diligencia, ordenando, en fin. Y cuando el fiscal desformalizadamente, que insisto, el abuso consiste en que hay investigaciones desformalizadas que están abiertas desde el año 2018, aquí en Osorno, 2019, 2020, 2021, y a veces por delitos bastante graves. Y ahí abierta. Por lo tanto, no corre plazo de prescripción, ¿no es cierto? El fiscal cómodamente investiga. Esto no pasaba en el sistema antiguo. Advirtamos las diferencias, ¿eh? Muy criticado el sistema antiguo, escrito todo lo que ustedes quieran, pero por lo menos mi experiencia como abogado litigante en materia criminal en Osorno bajo el sistema antiguo, que habían 4 jueces comunes con competencia en todas las materias del derecho, digamos, era que el timing de investigación era bastante más rápido de acá, y desde luego los abogados defensores y querellantes teníamos el control además a través de los recursos. Bueno, aquí el fiscal no se le puede tocar desformalizadamente, sin perjuicio de una institución que es el forzamiento de la formalización, pero otro tema. Por lo tanto, ocurre que cuando el fiscal decide formalizar, recién ahí aparece haciéndose efectivo en la realidad, en los hechos, el derecho a la defensa. Recién ahí empieza a correr el plazo de 2 años para que el fiscal tome una decisión, y si transcurren más de 2 años y formaliza y no acusa, tendrá que atenerse a las consecuencias de un sobreseimiento o en fin. Entonces el tema es el siguiente. Abusar de una facultad discrecional es peligroso. Es peligroso para la víctima, que queda con esa sensación de injusticia, y es crítica recurrente en el ministerio, en las personas, decir que le entraron a robar a la casa, le robaron el auto, o cometieron un delito, la cogotearon, qué sé yo, y ahí están, la causa no avanza, no pasa nada, ¿no es cierto? Por lo tanto, la formalización es un hito importante porque empiezan a correr plazos y porque ahí se hace efectivo el debido proceso a través del derecho a la defensa, ¿no es cierto? Y se discuten las cautelares, que realmente la guinda de la torta, y por eso Felipe decía de que lo relevante para la doctrina Tobá, además de la formalización del funcionario público, que es lo que estamos hablando, es las medidas cautelares, que son realmente el plato de fondo. Una vez que el fiscal le comunica al imputado que lo persigue por tal y cual hecho, viene la discusión de las cautelares. Y dependiendo de la gravedad... Perdón. ¿Sí? Dije que debería ser, que la doctrina Tobá es exclusivamente formalización. Ah, ese era un parecer tuyo, ya, yo lo entendí mal, entonces, ya, ok, era un parecer. No. Sí. Ya, ok, está bien. Pero comparto ese parecer, fíjate, que si se pide la medida más gravosa, bueno. Entonces, ¿por qué hago todo este preámbulo? Porque al igual que me llegó este video de Javier Milei, que lo compartí al principio, lo comenté al principio,
También anda circulando hoy día en las redes sociales un video del propio alcalde Daniel Jadwe, en que reflexiona acerca de la lentitud de su proceso, de los 2 años que ha durado sin que la fiscalía haga nada, con el consiguiente daño a su familia, a su persona, a su honra, etcétera, etcétera, y que él está muy contento de que finalmente lo formalicen porque va a ser efectivo el derecho a la defensa y está muy confiado y está muy seguro en que va a demostrar su inocencia. Y hace este comentario en tono de reproche, ¿ah? En tono de reproche, porque dice, ¿cómo la fiscalía tanto tiempo demora en formalizar? Espera, déjame ver una cosa, que a lo mejor aquí lo tengo. Es cortito en todo caso. Déjame ver si lo encuentro. No, pensé que lo tenía a mano. Pero en todo caso, el reproche de Jadwe era cómo los fiscales se demoran tanto en investigar y que curiosamente su formalización la tiran en un periodo en un año electoral. Como también tratando de ensuciar la labor de la fiscalía, ¿no es cierto? Que le parece extremadamente curioso la oportunidad en que lo formalice. Entonces, esta reflexión va, por un lado, en que a mi juicio, como abogado penalista, con magíster en Derecho Penal, humildemente hablando, en la institución, y hay mucha crítica dogmática en la doctrina de la Defensoría Penal Pública y de destacados abogados penalistas en Chile, que critican precisamente esta cosa tan laxa de la deformalización, ¿ah? Y que advierten la necesidad de que los plazos sean más acotados. Juan Carlos, me quería decir algo. Sí, deberíamos tal vez invitar en alguna de las eh, sesiones próximas a Cristian Rosas, Dockendorf, que defensor penal público que nosotros, que también ha publicado papers al respecto. Creo que podría ser Efectivamente, aquí conveniente. tenemos un colega, ya que tú tocaste el nombre de Cristian Rosas Dockendorf, es un defensor penal público muy agudo, muy, a mi juicio, muy inteligente, muy estudioso, y efectivamente ha sido muy crítico en papers y en esta cosa de esto. Sí, voy a cobrarte la palabra, me voy a comunicar con él. Claro, a veces los defensores son un poco cautelosos de venir a estos medios porque son en vivo, porque no. Aquí el invitado que llega viene a la que te criaste, digamos, o sea, está expuesto a nuestro criterio, que en todo caso siempre ha sido un criterio bastante objetivo, digamos. Pero tienes razón, pero tienes razón. Entonces, ¿cómo se pierden, tanto tiempo útil en tratar de hacer efectiva la justicia en tiempo rápido y expedito? Fíjate que el otro que criticaba en la misma línea de Jadwe es Meo. ¿Tú sabes cuánto lleva el juicio de Meo abierto? Son como 2 años Marco, de juicio, entiendo. No, no sé cuánto Marco llevarán, Enrique, pero son... exactamente, exactamente. Entonces yo le hago una pregunta de buena fe a los fiscales de Chile que eventualmente puedan estar escuchando este programa. ¿Por qué razón tomar tanto tiempo en mantener causas abiertas con los recursos humanos que tienen? Cada fiscal tiene un asistente, muchas veces según el grado de complejidad de la fiscalía o la región en que se sitúe o la calidad, el fiscal puede tener asistente fiscal, que es un abogado, también es un abogado, y un técnico ahí, un técnico jurídico, un técnico que también lo apoya en la gestión. Y hago esta comparación porque el juez del crimen el antiguo juez del crimen, a quien tanto se le criticaba la lentitud, y que hoy yo lo reivindico en cuanto a que efectivamente, hablo por Osorno, que es la realidad que conozco, nuestros 4 ex jueces del crimen eran bastante más expeditos en resolver causas que lo que estaban mostrando los actuales fiscales. Y eso es una realidad que probablemente las estadísticas nos van a acompañar en esto, y los abogados más antiguos de mi misma generación y más arriba que yo que se dedicaban a lo penal también podrán corroborarlo. Entonces, llega a ser un poco paradójico y absurdo que si la mayor crítica al sistema antiguo era su lentitud, los fiscales hoy día, con todos los recursos que son muchísimos más que los antiguos jueces del crimen, estén tan lentos en la tramitación de casos de esta envergadura y coartando muchas veces el derecho a la defensa, toda vez que se transparenta con la formalización. Pero repito, el fiscal puede tener abierta una causa todo el tiempo que quiera mientras no llega a la formalización. Eso es un poco la reflexión. No sé si... Súper.
No, y por mi parte no, creo que hemos agotado el tema. Bien. Don Felipe Jordán Barahona, usted que anda como está dejándose ese estilo como italiano, usted hace con esa barba así media de tu amigo Rocco, con tu Franco gafa italiano, estilo franco franco, italiano. franco italiano, claro. Bueno, yo quisiera, en los pocos minutos que quedan, tocar un tema que me llamó mucho la atención y que dice relación con un hecho acaecido en Alemania, recientemente. Sepan ustedes, si es que no lo saben, pero sería interesante comentarlo, que desde el día de antes de ayer, vale decir el lunes 1 de abril del año en curso, en la República Federal de Alemania está permitido fumar marihuana o hachís para los mayores de 18 años, los cuales podrán tener hasta 50 gramos de cannabis seco en casa, que es una cantidad no menor. Podrán además llevar un máximo de 25 gramos en la calle y tener hasta 3 plantas de cannabis en su domicilio. O sea, Alemania en este sentido se une a Holanda, se une a otros estados de la región, ¿no es cierto? Latinoamericana y europea, que ya ha optado derechamente por una política de legalización de la marihuana y de la droga en general. Permítame que te complemente. Por esta nueva legislación pasa a ser de las más liberales junto con Malta y Luxemburgo. Exactamente, de las más liberales junto a Malta y Luxemburgo. Buena acotación, Felipe. Entonces, este es un tema que es, y lo quiero poner en palestra porque es un tema que lo encuentro tremendamente polémico. De partida, tengo que decir de que, si bien es cierto, soy abogado penalista, yo no me inmiscuyo ni tomo ninguna causa que diga relación con la ley 20.000 o de droga, por una convicción personal. Tomo otros delitos, como todo penalista, digamos. Pero aquí por una convicción personal, porque pienso que la droga es lo peor que puede pasar en una sociedad porque corrompe lo más sagrado que tiene cualquier nación, que son la juventud, los jóvenes y los niños. Y el tema de la marihuana es un tema muy polémico, porque además va de la mano con otro tema, que es que una de las reflexiones que han tenido los países europeos que han decidido transparentar y legalizar el consumo de cannabis es precisamente una forma, como le llaman a ellos, de luchar en contra del narcotráfico y del crimen organizado. ¿Por qué vía? Por la vía de quitarle el monopolio de la distribución, comercialización, almacenamiento de esta droga, que es una droga por lo demás que algunos la califican de recreacional, de uso bastante común, no solo en nuestro país, sino que en todas las naciones del mundo. Sepan ustedes que los yanquis son consumidores asiduos de marihuana y curiosamente más en su vejez que en su vida de adolescente o de adulto joven, en su vejez. Por lo tanto, este tema, como lo dicen estudios que se han patrocinado, digamos, en diversas universidades en la región, en Latinoamérica, yo me quiero referir a uno en especial, que fue el Congreso Nacional de Investigación Educativa que tuvo lugar en San Luis de Potosí el año 2017, no hace mucho, auspiciado por la Universidad de Guadalajara en México. Ustedes saben que México tiene un serio problema con el narcotráfico y con el crimen organizado. Entonces, ellos parten enunciando este problema en base a ciertos paradigmas o ciertos argumentos que se suelen presentar a favor de la legalización de la cannabis sativa en particular, porque estamos hablando, para que quede claro para el auditor, estamos únicamente hablando de la marihuana, cannabis sativa, no estamos hablando de ninguna otra droga dura, que por lo demás debe continuar siendo prescrita por todos los medios. Y los argumentos a favor son, primero, que el consumo de la marihuana, dice este estudio, debe enfocarse más bien como un problema de salud pública y por lo tanto no se debe criminalizar. En segundo lugar, señalan que la prohibición no ha logrado disminuir su consumo, pero sí, por el contrario, estando prohibida, no se ve que estando prohibida y criminalizada el consumo no ha bajado, sino que ha aumentado, y además, de la mano con haberse aumentado el consumo por el tráfico, se ha incrementado la corrupción y la inseguridad ciudadana.
En tercer lugar, señalan, al penalizar el consumo de la marihuana, queda en manos de los grupos delictivos su producción y distribución, incrementando así los índices de violencia. Es decir, le están dando a los narcotraficantes, a los narcos, el monopolio, como decía minutos atrás, para producir y distribuir esta droga marihuana. En tercer lugar, dicen la marihuana tiene propiedades curativas, las cuales deben ser aprovechadas por la ciencia médica para atender enfermedades terminales. Y en este sentido hay que reconocer que hay varios estudios clínicos de que dicen que en el caso de enfermos terminales, estoy hablando de un cáncer, de alguna cosa de esa naturaleza, es una droga que sirve para paliar el dolor. En cuarto lugar, dicen, sustancias como el tabaco y el alcohol producen daños mucho más serios a la salud, y sin embargo su consumo, aunque regulado, es libre. Es verdad. Y las interrogantes que señalan son: ¿la legalización de la marihuana ayudaría a disminuir la violencia y la corrupción en el país? Refiriéndose a México, evidentemente. ¿En qué medida una mayor tolerancia al consumo personal disminuiría la violencia en México? ¿Los jóvenes adictos a la marihuana deben ser vistos como criminales? Estas son las principales preguntas e interrogantes que el estudio de la Universidad de Guadalajara plantea y que yo quisiera que mis colegas, en los breves minutos que quedan, me dieran su apreciación sobre este tema, que es un tema que inquieta a la juventud y al país. En Chile hay muchos marihuaneros y curiosamente, pero claro, pues muchos marihuaneros. ¿Para qué decir en nuestro gremio? ¿Y Por para qué qué tanta decir risa, en, Felipe? oye, ¿Qué y pasó para qué ahí? decir en el gremio de los médicos? Es Están, una cosa, están entre nosotros, están entre nosotros. están entre nosotros, claro, claro. A mí no me metan ahí. No, no. Hay historias que anteceden, parece. Entonces, pero bueno, es un tema que yo creo que la discusión se va a poner en el tapete sin lugar a dudas, más aún con un gobierno de corte liberal como este. No, no liberal, progresista como este. No sé, Felipe, Juan Pero Carlos, ¿qué apreciación tienen? o sea, dos cosas. A ver, la liberalización de las drogas no es monopolio simplemente de la izquierda. Recordemos que grupos de derecha liberal, no conservadora, igual la han propuesto, países Te lo cuyos concedo, gobiernos te también lo han sido de concedo. corte de derecha. ¿Por qué? Porque en último punto, aunque suene redundante, apuntan a la libertad de cada persona de ver qué cosas se inyectan en el cuerpo, digamos. Eso es lo que, en No, pero último esto no se término, es lo inyecta, que están... se pitea. ¿Ah? Aquí no se inyecta, se pitea. O se pitea, digamos, pero yo tengo mis dudas de la autocensura que José Manuel de manera tajante dijo, vamos a discutir sobre la marihuana, pero las drogas duras deben seguir siendo prohibidas. Yo tengo mis dudas al respecto. Y tengo mis dudas al respecto no porque sea un consumidor de drogas duras Te o porque hiciste drogo, Clareta, te hiciste drogo, porque yo más encima dije que como abogado no veo causa de la ley 20.000, porque yo creo firmemente que la droga corrompe a las juventudes. No, sí, yo también lo creo, pero hay que constatar dos cosas. Lo primero, por la vía armada, todos los estados han perdido la guerra de las drogas. Uno, ¿dónde está la forma o dónde está el incentivo para el crimen organizado, para los que se mueven con la droga? Están las lucas. No le tienen miedo a la persecución penal, le tienen miedo a perder plata. Y claro, si uno quiere combatir, por ejemplo, estos cárteles de droga o cosas por el estilo, despenalizar la marihuana y ofrecerla a bajo precio, te mantiene todavía un mercado negro respecto a drogas que no son la marihuana, que pueden ser más dañinas todavía. Entonces, al respecto, creo yo, conveniente sería dar una discusión de por qué no legalizamos todas las drogas y después simplemente por temas de costo, por ejemplo, controlar el acceso a los mismos. Creo que O sea, tú eso podría dices ser más, que en manos del Estado, que el Estado sea el ente controlador. por ejemplo, entonces, por eso tengo mis dudas de que sacando la marihuana de la ecuación, los problemas se van a solucionar. Yo creo que nos enfrentaríamos a los mismos problemas con la única diferencia que la marihuana saldría, pero el problema se mantiene. Entonces, yo creo que podríamos discutir sobre toda la legalización y comercialización de todas las drogas, siendo yo alguien que estoy contrario al uso de drogas, digamos. O sea, yo promuevo y trato de que se eduque sobre por qué no es bueno consumir drogas, pero no sé si la vía punitiva es el mejor medio para desincentivarlo.
O sea, tú en ese sentido crees que criminalizar no es el camino. Yo creo que hay que descriminalizar todas las drogas. Creo que por ahí va el camino. Qué fuerte, Clareta, ¿eh? Fuerte, fuerte. O sea, Felipe, estoy sensato a ser convencido también, pero creo que la discusión se debe dar. No, 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 yo creo que se pasó como 10 pueblos, Claret. Pero ya a partir con la legalización de la marihuana, y ojo, porque en definitiva este tema, si uno mira lo que pasa en Europa, como decía yo, Alemania ahora pasa a ser igual que Malta y Luxemburgo, en el sentido que, como dijo Juan Carlos, como dijo José Manuel, permiten transportar en el cuerpo, en la ropa, por ejemplo, hasta 7 gramos, por ejemplo, de marihuana. Y permiten el consumo, ¿no es cierto?, en la casa o en cualquier parte. No, no en cualquier parte. El consumo recreacional claramente dentro de la casa, y permiten plantar hasta 3 o 4 plantas. En otros estados en Europa, por ejemplo en Holanda, se permite el consumo en ciertos lugares. Pero, y perdón que aporte con esto antes de terminar, pero que creo que José Manuel no lo dijo. Hay un tema que en Europa nos preocupa mucho, que es el tema del turismo de la marihuana. ¿Ya? Los tipos van de es un verdad. país que está prohibido a otro, donde sí se permite para poder comprar y fumar. El tema es que todos los países europeos, incluso los que han legalizado el consumo de marihuana, ven eso como un problema, y por lo tanto en Alemania simplemente se estableció la ley que comienza a regir ahora en julio, que solamente uno va a poder conseguir marihuana en ciertos clubes, ¿ya? Y estos clubes de marihuaneros van a poder tener máximo 100 socios, perdón, 500 socios, y cada socio va a poder comprar máximo 60 o 70 gramos por mes. O sea, no es como en otros países, por ejemplo, como en Malta, donde existen tiendas donde tú puedes comprar sin ningún problema. Ya en Alemania eso todavía no está. Se aspira a que sí se establezcan ventas reguladas, pero hasta el minuto no es así. Pero en definitiva, ya lo que iba, y con esto termino, que el tema es, en Europa, a pesar de que estamos discutiendo esto, que algunos países han legalizado, el principal problema es el tráfico, ¿no es cierto?, de personas, o el turismo, entre comillas, que van, ¿no es cierto?, hacia países a precisamente consumir y comprar marihuana, cosa que está prohibido en sus propios países. Sí, bueno, es un tema que yo creo que llegó ya para quedarse, un tema que aparentemente cada vez en más países están tomando una política bastante tolerable, por lo menos por la cannabis sativa. Por lo tanto, vamos a monitorear cómo sigue este tema en el futuro. Y yo sé que aquí hay opiniones divergentes, digamos, y que cada persona responsablemente va a tener una postura de acuerdo a sus tradiciones, a su formación, a su religión, en definitiva a sus valores íntimos. Eh, Sin embargo, un hecho objetivo y cierto que la marihuana en Chile tiene mucho consumo, y este consumo parte en los colegios y las escuelas. Curiosamente, en los colegios ABC1 en Santiago, en otras regiones, es donde más se consume, donde más se consume. Bueno, hasta aquí llegamos por la hora, mis queridos auditores. Dejamos este tema para análisis en programas posteriores, y espero que hayamos sido un espacio de aporte para este y otros temas más, que es la intención nuestra como comunicadores en este importante espacio. Nos veremos entonces el próximo miércoles, si Dios quiere. Que tengan un buen término de semana. Así es. Nos vemos el próximo miércoles. ¿Quiere? Chao, chao. Nos vemos. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque hemos presentado Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Hablemos Legalmente, disponible en todas nuestras plataformas. Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista de favor.